Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Renacer del Sol. Y hoy os traigo el análisis, como bien dice el título, de la luna llena en Aries, del 9 de octubre del 2022. Esta luna se va a dar a las 20:55. He elegido la hora universal porque he hecho una carta mundial, por lo cual está todo en relación a lo que es una carta a nivel genérico, a nivel mundial, no de una zona en específico. Y bueno, por lo que veo aquí que la tengo delante, la carta eh, es algo que nos muestra, digamos, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Recordad que se llama la luna llena en Aries, aunque estemos en el mes de Libra, porque está en oposición la luna. Una luna llena es una oposición respecto al Sol. Además, esto, al ser una luna llena, nos está mostrando un proceso que ya culmina, un proceso que comenzó en la luna nueva de meses atrás, cuando entramos en el mes de Aries, no recuerdo bien el día, pero fue la luna nueva de Aries, a inicios del mes de Aries. Ahí se inició un proceso y ya veíamos claramente las cosas que estaban sucediendo ahí. El inicio, bueno, el inicio del tema de la guerra ya se había dado unos meses antes, 1 o 2 meses antes, pero ya para ese momento ya estaba la situación bastante más loca, por llamarlo de alguna forma. Y ahora nos viene a mostrar como una culminación de todo ese proceso. Viene a alumbrar, a dar luz. Por lo cual también viene a activar ciertos procesos. Porque no recordemos que todo inicio eh, tiene un final. Es decir, lo que finaliza da comienzo a algo nuevo. Y esta luna para mí es claramente el inicio ya o un proceso a partir del cual se corta algo, pero empieza algo, se empieza a activar algo. Además, como se produce en el signo de Aries, el signo de Aries es el primer signo del zodiaco y nos está hablando precisamente de eso, de un nuevo inicio. En- y la luna nos habla también mucho del pueblo. Entonces, un nuevo inicio de la población, algo nuevo que se inicia dentro de ese cierre, ¿eh? Dentro de ese cierre que representaría una luna llena, una conclusión. Entonces, en esta carta podemos observar cómo el Sol y Venus están en conjunción. Y claro, esta conjunción, como podemos ver en la carta, está en la casa 5. Y esto nos hablaría de, obviamente, por un lado, claro, obviamente el signo de Libra nos habla de la diplomacia. Hay intentos de resolver conflictos, de intentar llevar las cosas por la vía diplomática, y más con ese Venus, que está en conjunción al Sol. Gobernantes que quieren intentar llevar por las vías diplomáticas la resolución de los conflictos bélicos actuales. Y también otra cosa que me surge a la cabeza tiene que ver con la creación de nuevas normas y leyes, porque además como está vinculado al sol, que son los gobiernos, pues también nos está hablando de eso. Y luego también nos puede hablar de la aparición incluso de líderes jóvenes, porque no recordemos también de que Venus también representa la población joven, las personas jóvenes. Vale, eso por un lado. Hasta ahí todo bien porque vemos el Sol en conjunción a Venus, que nos muestra en principio eso. Pero no nos dejemos tampoco engañar porque el hecho de que Venus esté en domicilio, porque hay unas tensiones ahí muy importantes que hay que señalar. Como vemos, la luna, al ser luna llena, siempre habrá una oposición, pero no solamente está el Sol en oposición a la luna llena, sino que está Venus. Y como nos está hablando de la luna llena en Aries, nos habla de que la población va a estar revuelta, hasta incluso nuestras emociones, puede haber una sensación de irritabilidad.
También en cuanto a nuestro sentido de en cuanto a lo que son los principios que rigen nuestra vida, hay una oposición ahí. Es como que, hay algo que nos frena a la hora de disfrutar, ¿no? Que podemos llevarlo un poco al extremo. Eso también nos puede hablar también de que a nivel mundano, esa posición de la Luna con Venus nos habla también de ese descontento en relación a la economía, porque de alguna forma nos puede estar hablando de que hay personas en el poder, hay líderes que de alguna forma están consiguiendo bastante dinero, bastantes sumas de dinero. Y también nos puede estar hablando de eso. Hay ese descontento de la población en relación a la gestión que hacen los gobernantes y esas leyes, ese nuevo marco legislativo que quieren imponer, porque además como Libra también es un signo cardinal, es un signo de inicio, por lo cual nos habla de todo el tema de la legislación y de nuevas leyes. Entonces, también está el Sol en quincuncio con Urano, ¿vale? Es decir, hay una tensión entre el Sol con Urano y eso nos puede llevar a que haya reacciones más violentas, más que violentas, a cambios más radicales. Entonces, claro, hay una prisa por querer hacer esos cambios repentinos. Y claro, esto también puede avivar conflictos entre los gobernantes, incluso querer imponer nuevas medidas junto a ese nodo norte que todavía Urano sigue en conjunción al nodo norte. Y tiene que ver con Tauro, pues evidentemente es lo relacionado con la economía y encima seguramente habrá cosas relacionadas con el medio ambiente, nuevas normas o nuevos cambios en relación a eso, o sacar dinero también de esos temas. Entonces, luego el siguiente paso, el siguiente punto que podemos observar es también la luna, eh, que le hace, bueno, eso ya lo he comentado, el tema de la oposición al sol. Lo que me refiero es la conjunción de la luna con Quirón, que es una herida, la población herida por los gobernantes que están en oposición, ¿vale? Hay un descontento, hay una frustración ahí, que nos lo muestra esa conjunción con Quirón. Entonces, claro, evidentemente con todo esto la gente quiere cambio. Aparte, los cambios que quieren son repentinos y radicales, porque el signo de Aries también quiere cambio radical, aunque el signo de Aries, a diferencia de Acuario, es que Aries es más individualista, mira más para sí mismo. Aquí a un nivel personal también nos podría hablar del nacimiento de un nuevo yo o de una nueva personalidad. Entonces, son proyectos que podemos llevar a cabo dentro de un nivel personal. La luna esta, que es lo que quería comentar, como podemos ver en el gráfico, está con un semisextil a Urano en Tauro en la casa 12 junto al nodo norte, lo que significa que estas ganas de cambio, esa necesidad que surge para promover cambios en el mundo y que se empiece a precipitar un nuevo camino. Y luego Urano en la casa 12 junto al nodo norte, que están ambos en Tauro, como ya comenté antes, tiene que ver con todo lo que es la reforma económica, también alteraciones en la naturaleza, que vamos a seguir viendo, y la forma en la que adquirimos los recursos compartidos, ¿vale? Cambios en los recursos compartidos, quizás restricciones alimentarias, quizás cosas que se quieren ir promoviendo. Luego también nos muestra el hecho de que existen actividades ocultas, ¿vale? Porque está en la casa 12. Perdón. Em, porque la casa 12 representa también lo que son actividades ocultas.
nos marca un final y también nos marca de la forma en la que se gestiona eso, porque está en Tauro, es decir, un final en la forma de gestionar la economía, un final del modelo económico o que marca el inicio del final. En cualquier caso, marca un cambio ahí. Y también, claro, como ya dije antes, el tema de la alimentación, la industria alimentaria y todo eso, cambios ahí referente a eso, porque todo indica hacia eso. Además, hay noticias por ahí que hablan sobre el tema este, ¿no? De cosas que se quieren llegar a planificar. Y luego, aparte de ello, y no menos importante, es el inicio de un proceso espiritual profundo, porque está en la casa 12. También puede ser el inicio de un proceso espiritual profundo que trae consigo una revolución en este ámbito. Estando Urano ahí, revoluciona este aspecto. Entonces, se manifestará solamente, especialmente, quiero decir, en las mentes de aquellos que estén receptivos al cambio, ¿vale? Porque esto de la espiritualidad es un tema más personal, pero la gente que está abierta al cambio podrá recibir ahí una más despertar o quizás más expansión en ese ámbito, más conexión con esa parte espiritual, más revolución en ese sentido, quiero decir. Y claro, evidentemente, situaciones en las que se puedan ver personas sumidas en pobreza den un giro hacia percibir la vida de una forma más espiritual. La luna, a su vez, está en sextil a Saturno en Acuario en casa 9. Aquí Saturno puede establecer normas de movilidad en los viajes, porque está en la casa 9, que son los viajes. También en relación al transporte de mercancías. Pero en principio este sextil entre la Luna y Saturno no limita o al menos excesivamente, ¿no? Pero como hay tanta tensión, esto facilita un poco el hecho de que pueda haber alguna facilidad ahí. Eh, puede estar hablando también de que hay una necesidad de organización a la hora de elaborar planes y proyectos a nivel de población, con esos nuevos proyectos o esas nuevas iniciativas que se quieren promover o esos nuevos movimientos sociales. ¿Cómo no? Tampoco debemos olvidarnos de la cuadratura entre Saturno y Urano, porque está todo en ese contexto. Además, se encuentra en un orbe casi exacto. De hecho, es que prácticamente es medio grado. No lo he contado bien, pero es aproximadamente medio grado, porque está Saturno en grado 18,44, con Urano que está en grado 18,05, eso es prácticamente medio grado. Es prácticamente exacto. Aunque no sea exacto total, tiene mucha fuerza, incluso a pesar de que esta cuadratura estén los dos planetas retrógrados, ¿vale? Porque se está ahora mismo cocinando el cambio, se está cociendo el nuevo modelo, por así decirlo. Es lo que se está perfilando, ¿no? El nuevo orden mundial. Yo con nuevo orden mundial mm, hago el inciso aquí de que no estoy hablando del nuevo orden desde la perspectiva de como se entiende en la conspiración, ¿vale? Es simplemente un nuevo orden social, ya está. No me voy a meter más en otro tipo de detalles que puedan entrañar más confusión. Entonces, poco antes de que Saturno se ponga directo el 23 de octubre, el hecho de que Saturno comience a ponerse estacionario hace, como Urano sigue retrógrado, ahí comenzará poco a poco a separarse, especialmente cuando Saturno se ponga directo el 23 de octubre, que de hecho el 23 de octubre se pone directo y el Sol entra junto a Venus a Escorpio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues ahí nos habla también de un cambio, de una muerte también, pero eso ya lo comentaremos más adelante. Claro, evidentemente cuando ya Saturno ya se ponga directo, ya Saturno sigue avanzando por Acuario, terminando ya los grados que le faltan antes de entrar a Piscis, y
progresivamente la cuadratura irá perdiendo forma. Conforme vaya perdiendo forma, ya lo nuevo no estará bloqueado. Ese choque entre lo viejo y lo nuevo no estará bloqueado porque se va el bloqueo. Ahí es cuando el nuevo mundo empezará a tomar forma. Cuando ya esta cuadratura se rompa ya, de forma definitiva. Y especialmente cuando Saturno entre en Piscis, que eso traerá unos cambios muy importantes, que los comentaré ya más adelante. Pero ya lo nuevo, lo que es el nuevo orden, comienza a instaurarse ahí. Entonces, claro, más sin embargo, esto hará que esto favorece que los gobernantes, en el sentido de que el Sol Venus a trígono a Saturno, que está Sol, la conjunción de Sol con Venus en trígono a Saturno, esto puede hacer que quieran establecer nuevas normas, que tengan facilidades para establecer nuevas leyes, para de alguna forma controlar el colectivo. Nuevas regulaciones en relación a la economía también, porque está Urano implicado. Sin embargo, también nos habla del seguimiento de nuevos líderes jóvenes, el surgimiento, como dije antes, como también personas que quieran aportar iniciativas distintas. Al haber un gran trígono entre Sol-Venus con Marte y Saturno, ¿vale? Estamos hablando de un gran trígono de aire que hay entre el Sol, Venus, Saturno y Marte, ¿vale? Porque Marte está en Géminis, el Sol, Venus en Libra y Saturno en Acuario. Y esto es algo beneficioso a la hora de aportar nuevas ideas o que la gente empiece de alguna forma a volverse más intelectual o que reflexione más, porque esto activa mucho nuestra mente, el hecho de que se genere este trígono de aire, este gran trígono de aire. En ese sentido, es una ayuda que nos ofrece, en este caso, el cielo, dentro de todo este caos. De este caos y de confusión de no saber bien hacia dónde se dirige el mundo. Entonces, claro, el Sol mantiene un trígono a Marte en Géminis desde la casa 1, porque Marte está en la casa 1, que nos habla de nuevas iniciativas que el mundo irá tomando en estos cambios que están sucediendo. Al estar en trígono a Saturno hay una facilidad de ordenar y estructurar estos cambios. Saturno facilita esa estructuración de cambios y, digamos, el llevar a cabo esa acción, el estructurar esa acción y que sea una acción ordenada, por así decirlo. Esto también implica una acción ordenada incluso para asuntos bélicos. No actuar tan a lo loco, pero sí planificando. Incluso en proyectos personales que nosotros mismos nos podamos proponer. Entonces, aunque Mercurio, porque aquí hay también Mercurio que representa la parte mental, la parte de la comunicación, vemos que está en oposición a Neptuno, que eso siempre va a dar confusión, una cierta confusión, puede hacer que afloren noticias falsas, fake news, informaciones erróneas que creen confusión, pero aún así este trígono de aire tiene fuerza, por lo cual dentro de esa confusión sí que podemos encontrar una salida dentro de esa energía de aire tan activa que va a haber. Eh, Además, como ya he dicho, las fake news en ambos bandos, mucho ojo, en ambos bandos, porque yo considero que tanto la parte oficial como la parte alternativa, ambas partes están, digamos, controladas por el mismo sistema. Entonces, ¿cómo reconocer cuál es la parte real de la parte imaginaria, por así decirlo? Entonces, claro, esto produce una desconexión de la realidad. Neptuno está en la casa 10, de manera que hay una dilución de las estructuras del mundo.
que se verá reforzada, que además como está el medio cielo en Piscis, esto se ve reforzado. Por lo cual la imagen del mundo tal como la vemos, las estructuras, se están desdibujando, tal como siempre las hemos conocido. Como que hay un borrado, como que hay una disolución de esas estructuras que vemos en relación al sistema, a las estructuras sociales, a las instituciones. Y claro, evidentemente la forma en la que se administrarán los países también será confusa por por ese Piscis. Los gobernantes tendrán una forma también confusa de actuar. No lo tienen claro, por lo cual puede ser más peligroso incluso para el tema bélico, porque puede incrementar las tensiones bélicas al contar con esa confusión extra. Hay una falta de claridad en las formas de administrar el mundo. Mercurio, a su vez, está opuesto a Júpiter en Aries entre las casas 10 y 11, como podemos observar, lo que da lugar a una mente que tiene una tendencia a exagerar, porque Mercurio está en oposición a Júpiter, así como comunicar cosas de manera exagerada y a lo grande, quizás con mucho optimismo, puede ser. Las noticias pueden estar cargadas de un exceso de optimismo y también en algunos casos, ¿vale? No tiene por qué ser en todos, pero puede haber una tendencia general hacia ese optimismo. Como exagerar, ¿no? O generar mucho impacto en la comunicación, mucho engordamiento, ¿no? De esa información que se va ofreciendo. Júpiter retrogradando en esta posición nos habla de la revisión de las leyes, de la legislación en general, e investigaciones sobre asuntos pendientes, que se han quedado pendientes. Un conocimiento, una filosofía de vida que habíamos estado gestando con el tránsito por Piscis y que con la llegada de la conjunción de Júpiter con Neptuno en Piscis, ahí como que eclosionó algo, como que algo se inició ahí, algo se empezó a gestar. Una cosa que quisiera reseñar al respecto es el tema de cómo hay un montón de planetas retrógrados. Si bien es cierto que Mercurio hoy mismo ya se ha puesto directo en estas horas, que ahora mismo son la 1:49, las 2:10 de la tarde, hora española, Mercurio ya está directo. Ya empiezan a ponerse directos. Y todo este periodo que ha estado Júpiter pasando por Libra, se ha enfocado mucho en lo que son las relaciones, especialmente cuando retrógrado empezó a hacer una revisión de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, que al estar en oposición a Júpiter hay un toque bélico, incluso el reconocimiento de ciertas cosas que no nos gusten y que nos lleven a distanciarnos o que otras relaciones se distancien. Con Júpiter en Virgo ya obviamente ya va más al detalle. Con Mercurio por medio genera más confusión. En general, todos los planetas retrógrados que hay aquí, excepto Plutón, que esto es algo que también tengo que comentar. Plutón aquí se pone directo el día de antes. Aquí por eso es por lo que empieza un nuevo impulso, porque no solamente es la luna nueva en Aries, que está ahí en Aries, es porque Plutón también se pone directo. Marca un comienzo en el que los planetas poco a poco van a ir comenzando a ponerse directos, por lo cual las tendencias van a moverse en otra dirección. Es como la sensación esta de bloqueo que genera los planetas retrógrados, de mucha revisión, de revisar mucho, de incluso rescatar proyectos que se habían quedado pendientes, puede hacer que sea una sensación pesada, de mucha carga, porque todo va enfocado hacia adentro, hacia la introspección. Cuando se pone directo ya todo empieza a funcionar, a moverse ya de una forma más clara, más directa, e incluso se comenzará ya a manifestar
todo lo que se ha estado gestando. Plutón, después de retrogradar, libera mucha tensión, toda la tensión contenida que ha estado acumulando todos estos meses, y la va a soltar. Como está en el signo de Capricornio y encima está en la casa 8, que es la casa de la muerte y la transformación, aparte del tema de la deuda va a estar disparada, por lo cual se va a disparar, intuyo yo, todo el tema de la deuda y las transformaciones en el mundo. Aquí Plutón va a tener mucho poder porque viene a pasar los últimos grados de Capricornio. Por lo tanto, viene a hacer muchos cambios en poco tiempo, en pocos meses, a empezar a iniciar cambios. Sobre todo cuando pasa el grado 29 de aquí a unos meses. Grado 29 de Capricornio es un grado crítico. Se puede vivir caos. Y cuando pase Acuario, más de lo mismo, que será en marzo del 2023. Que estará ahí unos 2 o 3 meses y luego retrocede otra vez a Capricornio a terminar ya el trabajo que le queda ahí. ¿Vale? Por lo cual todavía nos queda unos tiempos que para muchas personas pueden resultar apocalípticos, pero sin embargo nos van a llevar a un nuevo orden y hacer una nueva reorganización. Yo con ello no digo que sea mejor ni peor, simplemente vamos hacia algo nuevo. Y por lo tanto, las estructuras y lo que sostenía el mundo, los valores también, tienen que cambiar para que aparezcan nuevos valores y nuevas formas de organizar la sociedad, de alguna forma, o de que la sociedad se organice. Entonces, como ya he dicho, vuelvo al tema de Júpiter. Júpiter en Aries lo que promueve es la aceleración de todos estos procesos, porque está en Aries y Aries tiende a ser muy impulsivo. La aceleración de procesos legislativos relacionados con leyes repentinas que pueden salir o que salgan muchas a la vez. Esto aumenta también la tensión bélica. De hecho, más adelante explicaré bien qué aspecto hay aquí que genera y que induce también a ese incremento de la relación entre diferentes países, porque no es una luna llena tranquila, hay que reconocerlo, hay mucha tensión. Y interiormente, además, estamos gestando una nueva forma de ser, un nuevo yo. Entonces es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, además, hay dos aspectos más por mencionar, que también son muy significativos, y que esto puede detonar situaciones de mucho caos, ¿vale? Que es, en primer lugar, la cuadratura entre Marte y Mercurio, que hace que el tema de las noticias se encuentre muy activo, aparte de noticias que hablen sobre guerra o que tengan un toque más agresivo, ¿vale? O que incluso nuestra forma de comunicar sea más directa, porque lo que tiene Marte es que es muy directo en su forma de comunicar y puede haber una tendencia agresiva, no tiene es decir, por lo menos reconocer en nosotros cuando se estimula esa parte, ¿no? Si nos estamos excediendo quizás en ser más irritables o más irascibles a la hora de comunicar algo. Vale, entonces las comunicaciones en general van a estar así. Y aparte, como está Marte en Géminis, eh, además es que encima potencia el tema este, porque Mercurio, que es el regente de, mm, de Géminis, estando en cuadratura con Marte, ya os podéis hacer una idea, ¿no? De la tensión a nivel comunicativo. Perdón. Entonces, simplemente decir eso. Prestar atención a nuestra forma de comunicar y también tener en cuenta eso, ¿no? Las noticias o la forma en la que la gente se comunica puede estar cargada de más ira, de más acción, ¿no?
Aparte, hay que tener en cuenta que Marte está en cuadratura a Neptuno. Y Neptuno nos muestra, es decir, esta cuadratura nos está mostrando que las acciones que se van a estar dando en el mundo, incluso en las nuestras propias, no son claras. Es decir, no podemos lanzarnos a hacer las cosas a lo loco porque va a ser como intentar lanzar dardos en un banco de niebla. No vamos a ver bien con claridad dónde vamos. A mí esto me dice que la forma correcta de actuar bajo esta cuadratura es pensar bien, reflexionar bien antes de actuar y no dejarnos llevar por la impulsividad, porque podemos cometer errores también. Es decir, ser reflexivos a la hora de actuar. Esto a nivel mundial, pues evidentemente es un aspecto que puede incrementar en gran medida el tema del conflicto bélico, ¿eh? Eh, Debido a esto, porque si los gobernantes y los países no tienen claro, puede haber sospechas, se pueden levantar sospechas. De hecho, el tema de la explosión del Nord Stream, que además lo comenté en mi canal, yo lo relaciono mucho con esta cuadratura porque además que Neptuno tiene que ver con los gases y Marte puede activar explosiones. No se conoce bien, por lo menos a un nivel oficial, el causante de todo esto, aunque existan sospechas. Por lo cual aquí es claramente un reflejo, ¿no?, de esa niebla neptuniana y de ese Marte en acción que está tensado. Es un Marte que puede ser muy impulsivo. Eso por un lado. Entonces, ya en relación al ascendente, que podemos ver que está en Géminis, nos habla de comunicaciones y noticias, obviamente. Vamos a pasar por un periodo de muchas noticias, mucha comunicación. Podemos saturarnos de información, por lo cual es mejor ir procesando a nuestro ritmo, sin atiborrarnos tampoco a información. Eh, También esto, el Géminis, tiene relación con los países vecinos, con los vecinos en general. A nivel mundial son los vecinos. Como está Marte en la casa uno, pues obviamente es la guerra con los países vecinos, que pueden incrementarse las tensiones bélicas en este sentido. Entonces, esto respecto a la casa uno, al ascendente. La casa 2, que está en Cáncer, puede hacer que la economía tienda a volverse más local, porque Cáncer es más hogareño, tiende más sí, a lo local. Debido a problemas logísticos, energéticos que pueda suceder, puede haber resurgimientos de una economía más local, ¿no? Es posible que suceda. Además, la luna estando en Aries nos habla de esa necesidad más impetuosa de la población por el comercio local en el caso de que haya muchas dificultades económicas. Más recurrir a ese tipo de, no a los grandes supermercados y las grandes superficies, sino más al pequeño comercio. Por otro lado, tenemos la casa en 3 en Leo, en el que las comunicaciones eran magmánicas. Leo lo hincha todo, lo infla todo, por lo cual eh, las comunicaciones van a ser bastante prominentes en ese sentido, muy impactantes incluso. También noticias en relación a líderes mundiales, porque recordemos también el Sol, Leo, que nos habla también de los líderes mundiales e incluso de nuestra propia forma de comunicarnos. Dentro de ese caos hay intentos de diplomacia, porque no olvidemos que está Marte con Venus en Libra, en conjunción. Eso hace que quite hierro al asunto. Pero como ya digo, está todo cogido con pinzas porque hay otras tensiones ahí que desestabilizan. Es un poco confuso de ver la dirección que va a coger el mundo. Sobre todo también, como ya comenté antes, esa cuadratura entre Marte y Neptuno
no sabemos bien por dónde nos va a venir, ¿vale? Es como ataques sorpresas. No es un buen momento para intentar planificar cosas o tomar decisiones importantes a largo plazo, sino más bien de centrarnos y de reflexionar bien sobre nuestros propios pasos. Vale, luego tenemos la casa 4 en Virgo, que nos habla de la reorganización de territorios. Países que buscan organizar territorios, y eso ya está pasando, por ejemplo, con el tema de Rusia. Las nuevas regiones que ha querido unir, ¿no? Que forman ahora parte de Rusia, dentro de lo que antes eran regiones que estaban en Ucrania. Entonces son reorganizaciones. Luego en la casa 5 que se encuentra en Libra, también aquí viene ese aspecto, ¿no? De los gobernantes, de quizás una tendencia a dialogar. Quieren intentar llevar una tendencia diplomática para que esto no se desmadre del todo, ¿vale? Porque si no fuera por estas configuraciones, se desmadraría la cosa más de lo que está, ¿vale? Entonces hay un poco ahí, está la cosa un poco complicada en ese sentido. Y claro, como ya comenté antes, ¿no? El Sol con conjunción a Venus marca una tendencia de querer intentar solucionar las cosas por una vía diplomática, una vía más pacífica. Luego la casa 6 en Escorpio, que por un lado se refiere a la salud, población, es decir, la salud de la población, hay un deterioro. Y ahí nos habla también de todas estas noticias de exceso de mortalidad. No voy a comentar aquí las causas, yo creo que más de uno las conocemos, ¿vale? Pero para evitar la censura y todo esto, doy esas pistas, ¿no? Aparte, como la casa 6 nos habla del trabajo, nos puede estar hablando de destrucción de puestos de trabajo, ¿vale? Pero en un modo significativo, ¿no? Porque siempre hay puestos de trabajo que se pierden, pero hablo ya de algo más importante. Incluso de la transformación del trabajo, la transformación de la forma de trabajar. Luego la casa 7 en Sagitario, que aquí es lo que yo quería comentar en relación a Júpiter en Aries, pues son movimientos que van a sufrir las relaciones internacionales, así como los enemigos declarados que todos conocemos. ¿Vale? El regente de Sagitario se encuentra en Aries. ¿Y eso qué significa? Tensión bélica. Es así de simple. Un incremento de tensión bélica en el mundo. Porque la casa 7 son en la astrología mundial y aparte en nuestras propias relaciones. Hay un incremento de la tensión. Por lo cual está la cosa que saltan chispas. Por eso lo mejor para llevar este periodo es intentar meditar, intentar recluirse y todo ese tipo de cosas que nos puedan ayudar a sobrellevar mejor este tránsito. Luego, por otro lado, la casa 8 está en Capricornio y esto, obviamente, con Plutón en Capricornio, pues es más de lo mismo. Esto hace honor precisamente a la destrucción de esas estructuras en las instituciones, que no solamente son las instituciones políticas, son todas, toda clase de institución, porque Capricornio a un nivel mundial se fundamenta en esas estructuras, incluyendo las religiosas, ¿no? De las religiones mundiales, las religiones que de alguna forma, religiones organizadas, religiones oficiales. Todo eso puede verse muy deteriorada la imagen. Además, como el regente de Capricornio está en Acuario, nos habla de restricciones sociales, puede hablar también de ese descontento que se genera con las nuevas medidas, las nuevas normas que se quieren establecer, haciendo que la gente cada vez confíe menos en las instituciones. Y esto es el hecho de lo que marca la muerte, porque Plutón empodera también.
no lo podemos olvidar. Plutón es un símbolo alquimista, es complejo de entender, porque por un lado transforma, por un lado te muestra lo que no está bien, lo que te muestra la sombra del signo donde está pasando. Por otro lado empodera, pero para empoderar tiene que destruir. Entonces es un juego interesante, porque por eso representa la muerte y el renacimiento, este Plutón. Luego la casa 9 está situada en Acuario. La casa 9 sí, en Acuario. Y claro, eso nos habla de la remodelación de tratados internacionales, la forma en la que el mundo se gestiona a un nivel internacional. De hecho, uno de los regentes que es Urano está en Tauro, por lo cual ahí se hace énfasis en la remodelación incluso de la economía mundial, quizás del comercio, cosas relacionadas con el comercio exterior, cambios o nuevas normas o nuevas limitaciones que se quieran generar ahí, que obviamente todo eso afectaría a lo que son nuestros recursos. Luego la casa 10, lo comenté anteriormente, la tenemos en Piscis y claro, en el grado cero de Piscis, que es muy potente, es un grado de inicio. Un grado crítico también, el grado cero de cada signo, igual que el último, es un grado, son grados críticos. Entonces la dirección del mundo ya es confusa y puede llevar a encierros y restricciones. El mundo se dirige hacia una mayor tendencia a que se incrementen encierros y normas limitantes que generen una sensación de encierro. Luego tenemos la casa 11, que la tenemos en Aries, y claro, la casa 11 nos habla de la sociedad en su conjunto, básicamente, por resumirlo. Y la sociedad está encendida. Esto puede enfrentar a la sociedad con los gobernantes, que teniendo en cuenta que está el sol ahí en oposición, no tiene por qué suceder en todos los sitios por igual, pero sí en ciertos países haber protestas bastante importantes que incrementen esta escalada de tensión. Entonces, claro, la situación es conflictiva a niveles generales. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente en- es algo que tiene que suceder para que lo nuevo empiece a aparecer, que el nuevo mundo que se está gestando empiece a aparecer. Como ya repito, yo no me refiero al tema de la visión conspirativa, yo no hablo de bueno o malo, yo simplemente hablo de un nuevo mundo que tiene que aparecer, que va a aparecer, quiero decir, y que no se va a poder evitar. Por último, tenemos la casa 12 en Tauro, que nos habla del final de un viejo modelo económico, porque la casa 12 son los finales. Y también la forma en la que obtenemos los recursos, por lo cual yo deduzco de aquí que hasta incluso la alimentación, la forma en la que nos alimentamos, va a cambiar. Es decir, cuando Urano ya pase a Géminis, el primer contacto lo hace en 2025, de aquí en adelante hay muchas cosas que habrán cambiado, porque recordemos que no son procesos que suceden de la noche a la mañana. Son procesos que requieren un tiempo. Y más cuando estamos hablando de planetas lentos que llevan, por ejemplo, Urano tarda 7 años en recorrer un signo, Neptuno 12. Plutón depende, ¿no? Porque como tiene una órbita tan excéntrica, hay signos, por ejemplo, Escorpio tarda menos, 10 o 12 años, creo, ¿no? No recuerdo bien, pero es el signo más rápido, justo el signo que rige. Y luego hay otros signos que son mucho más lentos. En Acuario va a estar 20 años, por ejemplo. Entonces son 20 años de que va a estar transformando mucho lo que es toda la sociedad, todas las estructuras sociales. Así, en resumen, son momentos que pueden resultar complicados para muchas personas, momentos que no pueden ser agradables, incluso dentro de nuestra vida personal, de muchos cambios, de mucha cambios que al final son necesarios porque al final todo tiende a la evolución.
Por lo cual todo cambio que implementemos siempre va a ser a largo plazo para bien, aunque lo podamos vivir con un caos. Típico caos de cuando se pierde la estructura, de cuando se pierde una imagen nueva del yo, pues se puede vivir en forma de crisis. Pero yo siempre digo, el, el trabajar psicológicamente los aspectos, el ganar poder psicológico, por así decirlo, el atrevernos a hacer nuevas cosas, nuevos retos, cada uno al ritmo que pueda, obviamente. Esto no es una competición y al final es lo que cada uno hasta dónde se permita llegar. Nadie es mejor ni peor, ni nada es mejor ni peor, simplemente al ritmo que cada uno pueda. Y la meditación muy importante para estar lo más sereno posibles, ¿no? Porque pueden ser cambios o una sensación abrumadora. Ya con esta luna llena en Aries, Plutón el día de antes se pone directo. Aquí la energía empieza a cambiar. Ya no será tan pesada porque empiezan a ponerse los planetas directos. Recordemos que Mercurio está directo, Plutón estará directo ahí para esa fecha. Luego Saturno se pone directo el 23 de octubre. Es decir, son muchos. Ya los planetas poco a poco empiezan a ponerse directos. Luego en noviembre, luego más adelante comentaré la fecha, se pone Júpiter directo también. Y luego ya Neptuno en diciembre, es decir, progresivamente los planetas van a ir cogiendo esa dirección, por lo cual sí que vamos a ver cambios más notorios en el mundo. Ahora es como que hay una especie de tormenta tensa. Bueno, no es como tormenta, es más bien una calma tensa que está a punto de reventar y que va a marcar evidentemente el inicio de ese cambio, que se va a ir implementando y que vamos a ir viendo cómo las cosas se van a ir acelerando conforme pasen los meses y a lo largo del invierno. Y bueno, hasta aquí llega mi análisis de la luna llena. Os envío un fuerte abrazo a todos.